Señores, el Banco Central informó que el índice de precios del febrero fue de 0.32%. Señala que unas 5 décimas menor que el de enero, que fue de 0.37. La inflación acumulada, por consiguiente, se ubica en 3.56. Está en el rango, 4 más o menos 1, menos 1. Transporte incidió con 0.47%, alimentos y bebidas 0.25%, bienes y servicios 0.47%, hoteles, bares y restaurantes, ahí siempre impacta el plato del día, 0.46%, salud 0.56%. El incremento en bienes, en alimentos y bebidas se produjo por el incremento, ayer veíamos de los precios, ¿verdad? El arroz, aunque el gobierno dé explicaciones y de los factorías y los productores, la verdad es que está sobre 40, el arroz de calidad, y hasta dice que hasta 60 la gente lo compra. Aquí está, incremento de precios en el café, en el repollo, los aguacates, el arroz, entre otros. Ese entre otros es por ahí María se va. La queja en los supermercados, la gente que se gastaba 5,000 pesos, hoy se gasta 7,000 pesos. La gente que se gastaba 10,000 pesos, hoy se le mete en 16,000 pesos. Gracias. Y la canasta básica promedio es de 44,000, la promedio, 44,000 pesos. Y entonces el sueldo más alto que hay en el sector sectorizado, creo que de 24,000 por ahí. Y ahora con el 12%, porque el 20% se va a subir escalonado, 12% ahora y el otro 8% el año que viene. Con eso va a subir como a 27,000 por debajo de los 44. Sin embargo, el gobierno no toma la decisión de ajustar, de indexar por inflación los salarios. Indexó el costo de las viviendas, que en el desastre fiscal ese que se había propuesto, lo que se iba era que iba a bajar de 9 millones a 5 millones y vamos a pagar por esos 4 de diferencia impuestos, y en lugar de eso lo que se hizo ahora fue por la inflación, que se pasó de 9 a 10.5 por ahí. Entonces, esas son las cosas que el gobierno debe ocuparse. Déficit fiscal en lo que 2 meses que lleva este año, ya entramos a marzo, ¿verdad? Enero-febrero fue de 33,000 millones de pesos, equivalente a 0.4% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo fue que se generó ese déficit? Bueno, tuvimos ingresos por 196,000 millones, un 2.4% del producto, y tuvimos gastos por 2.8% del producto, 2.4 de ingresos, 2.8 de gasto, eso me da 0.4% del Producto Interno Bruto, esos 33,000 millones de pesos. De eso, lo importante, yo lo resalto y trato de hacer el ejercicio con ustedes, es ver cómo es la composición de ese déficit, de ese gasto. En intereses se pagaron 68,000 millones. El presidente decía en su discurso en el Congreso, la primera emisión de los bonos verdes podrán hacer azules, fueron 750,000 millones de dólares, y hoy la deuda está en 75,000 millones de dólares. Y él decía, el presidente decía, bueno, bajamos de 61 cuando la pandemia, ahora 57. Lo primero que comparar con la pandemia no es correcto, porque ese es un año cimarrón, para llamarlo de alguna manera que ustedes entiendan. No es típico, es atípico. No se compara con eso. 1. 2. Lo que pasa es que el Banco Central redimió 140,000 millones de las notas que tiene emitidas. O sea, él tiró ese dinero, retiró eso, entonces al bajar la deuda del Banco Central, pero baja temporalmente, eso es maquillaje. Entonces, aquí está, por intereses pagamos 68,000 millones, un 0.8% del producto, y como seguimos endeudándonos, vamos a seguir pagando más. Pero si fuera solo eso, el punto aquí es que no solamente nos endeudamos, sino que nos endeudamos para pagar gasto corriente, para cubrir el déficit del gasto corriente, porque si ese déficit se generara por sobreinversión de capital, o sea, yo tenía que invertir, vamos a suponer 10 e invertí 12, significa que hice más contenes, más caminos vecinales,
reparé más avenidas, construí más hospitales, ¿verdad? No, pero es para comérnoslo y después lo quedamos debiendo. Lo malo, además, es que se lo comen unos cuantos. Como los 4.500 millones de la tarjeta que se repasió en diciembre, el desastre ese, que todavía andan por ahí de que 400 millones que nadie ha dado respuesta de eso. Bueno, entonces aquí está, los gastos de capital, pagamos 68.000 la cifra, ¿verdad? En intereses. Gasto de capital, 15.000 millones. Tú dices, pero bueno, un 25%. No, 15.000 millones de capital, pero de esos 15.000 millones hay amortización. Lo que fue a obra de verdad, a obra, y lo estoy comparando con los intereses, no lo estoy comparando con los gastos totales, lo que fue a obra, a lo que estoy hablando ahorita, ¿verdad? A varilla, cemento, trabajo, construcción, nada más fueron 6.800 millones. Una chilata. En total, gasto de capital, 115.000 de 196. Casi 200.000 millones se gastaron. Y de esos 200.000, casi un 7% fue 15.000 millones, eso es como un 7.5%. Y 6.000, el 3%, un 3% en gasto de obras de capital. Entonces, ese es el problema. Nos endeudamos más, nos estamos endeudando y entonces en gasto de capital, en lo que produce desarrollo, beneficio, que repaga, que retribuye, que genera riqueza, no estamos invirtiéndolo. No lo estamos comiendo, no estamos atrabancando, no estamos dando unas harturas y estamos con la barrigota así, pero es una barrigota inflada. No hay desarrollo. Así no, eso está mal. Y eso es lo que hay que corregir. Vamos a una pausa. Esto es Economía y Mercado.